que nosotros estamos haciendo desde la Corporación Teje Caminos con la intencionalidad de aportar valor en estos tiempos, digamos, de contingencia. Hola a las personas que saludan por el chat. Y lo que estamos haciendo es conversar con diferentes actores y diferentes protagonistas de la escena de la educación inclusiva, de la escena de aquellos que nos pensamos que la educación debe ser para todos. Y en ese sentido, podemos desde esas voces y desde esas experiencias poder constituir sociedades en las que de verdad estemos todos. Hola nuevamente Alexandra, ¿cómo estás? Bien, pero te escucho muy bien y conoces si a mí me escuchen igual, ¿no? Pues yo te escucho, pero te escucho con eco. Ustedes si quieren en el chat nos pueden ir diciendo si también la escuchan con eco o si soy yo la que escucha el eco y en ese caso pues empezaríamos nuestra entrevista sin, sin ningún inconveniente. Nos pueden contar en el chat, de pronto Gladys, Janice, Viviana, Jorge Iván, si están sintiendo el eco o si simplemente es un tema que yo siento y no les incomoda a ustedes para nada la escucha de la transmisión. Dice Juan Fer que se escucha perfectamente. Ok. Dice Fray Sánchez que se escucha perfecto, Andrea Cara escucha sin eco, entonces creo que con eso podemos, podemos empezar. Entonces les estaba contando que estamos haciendo estas conversaciones un poco para poner a disposición de ustedes experiencias y poner a disposición de ustedes ¿Cómo? algunas lecciones aprendidas de aquellos que hacemos educación inclusiva. El día de hoy estamos con Alexandra Mejía y vamos a hablar sobre un tema particular que es cómo se han migrado estos apoyos tiflológicos un poco de lo presencial a lo virtual. Pero un poco antes de empezar a hablar con Alexandra, que te agradezco infinitamente el aceptar la invitación a trabajar con nosotros, quisiera que nos cuentes quién es Alexandra Mejía, en qué te formaste, qué has hecho, mejor dicho, tu vida y milagros frente a lo que has hecho en tus años de vida. Perfecto. Hola, cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando. Sara, ¿se ve bien la pantalla? ¿Me veo bien? Sí. Porque es algo que no puedo controlar yo directamente. Listo. Entonces, mi nombre es Alexandra Mejía García. Crecí en el municipio de Itagüí y laboro para el municipio de Itagüí, Antioquia. Soy persona con discapacidad visual desde los 16 años, perdí la visión por un desprendimiento de retina. Me formé, realmente mi historia es un poco loca, porque yo me formé fue como administradora de empresas con énfasis en gestión humana. Quería encontrar algo que vincular al humano con también las matemáticas que me gustan bastante y me encaminé por la administración de empresas. Soy egresada de la Universidad de Antioquia, pero en los últimos 2 años de la carrera me hice parte de un semillero de investigación de la Universidad de Antioquia en el tema de inclusión laboral para personas con discapacidad. Allí empecé a formarme mucho en el tema de discapacidad. Era un semillero que veníamos investigando personas con discapacidad, personas administrativas. ¿Te venías ¿Sigues escuchando? investigando? ¿Sí? Ok. Sí. Eh, eh, Ya entendí por qué te entonces escuchaba éramos, doble, porque entonces nosotros éramos, habíamos colgado la llamada ah, interna. Pero ya, perfecto. sí, sí. Sí, perdón. Entonces, estabas En, investigando en un tranquila. semillero de la Universidad de Antioquia. Sí, empecé a Sí, investigar, empecé a trabajar con la Universidad investigar, Antioquia como trabajar con la Universidad Antioquia investigadora. como investigadora. Eh, Eh, el grupo estábamos el conformados grupo por estábamos administradores de conformados por empresas y administradores de por empresas y por estudiantes de educación estudiantes de especial. educación especial. En ese ejercicio de En ese investigación ejercicio de me formé investigación me bastante en el formé tema de bastante en el discapacidad tema de y empecé discapacidad y empecé como hoy como a apasionarme mucho por el tema apasionarme de mucho por el discapacidad, a tema de discapacidad, a involucrarme y ahí es donde involucrarme y empiezo ahí es donde como a empiezo como trabajar por a el tema de la trabajar por el tema de la discapacidad. discapacidad. De ese grupo de De ese grupo de investigación quedaron como investigación quedaron como resultados resultados libros dos que fueron libros que fueron publicados. Uno publicados. es Uno un es un modelo modelo desde la gestión desde la humana gestión para la humana inclusión para la laboral de inclusión personas con laboral de personas con discapacidad discapacidad sostenible sostenible y el otro y tiene el que ver otro con las tiene que ver prácticas con de las la gestión prácticas de la humana gestión humana ajustadas ajustadas a las a condiciones de las las personas condiciones de con las personas con discapacidad, ¿cierto? discapacidad, ¿cierto? Ese segundo Ese ¿Me libro segundo están fue libro escuchando, el, Edu o fue Alexandra? Me están diciendo sí, que tenemos retorno. Ahora sí, yo te escucho vamos perfecto, a hacer algo. vamos a hacer algo. pero resulta que tenemos retorno. Nos están informando desde Pereira, nos están Voy informando a Voy desde... quitar el a quitar el micrófono para micrófono ver si Dale, se para escucha ver si se mejor. escucha mejor. ¿Listo? ¿Listo? dale. Permítanme. Permítanme.
quieres ahí con el apoyo que tienes. Ahí me escuchan bien. Yo te escucho bien. Si quieres sigue contándonos y nos irán diciendo las Sí, personas casi cómo te todas van las escuchando. personas. ¿Y ahí me siguen viendo bien? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, les decía, están como resultados y investigación. Uno fue publicado por la Dirección de Antioquia como uno de los resultados de los tiempos de predicción. Entonces ahí también me involucré en este tema. Y desde el 2010, Alexa, qué pena interrumpirte. Yo lo que creo que vamos a tener que hacer es volver a hacer la llamada. Lo mismo pasó la vez pasada con Mónica Cortés, entonces volvimos a hacer la llamada y volvió a funcionar. Entonces a las 32 personas que están conectadas les pido el favor, nos vamos a ir más o menos por 5 segundos, yo me vuelvo a conectar y volvemos a hacer el ejercicio de conectar a Alexandra. Entonces Alexandra, porfa, súper pendiente de la invitación que te voy a enviar. Y nos desconectamos y volvemos a empezar ya de una vez con las preguntas. Un momentico y estén súper pendientes de volver a conectarse. listo. Hola Dani, ¿cómo estás? Estamos teniendo problemas de conexión con Alexandra y justamente eso les estaba contando. Ya estoy viendo a Alexandra Mejía. Desde este segundo intento no tenemos retorno en la conversación y se escucha perfectamente sin eco. ¿Cómo estás, Alexandra? Estaba un poquito preocupada por la conexión, pero ya te veo y ya me da tranquilidad. Ahora lo importante es cómo me escuchan. Si me siguen escuchando con eco, yo por lo menos ya no escucho ahorita. Te escucho un poco entrecortado, pero puede ser que sea yo. Igual nos irán contando en los comentarios si se escucha bien o no se escucha bien. Si quieres, tú ve hablando para que podamos ir probando cómo está la conexión. Ok. Entonces, continuando con la pregunta, entonces les contaba más bien que en el 2003 empecé a trabajar con el municipio de Itagüí como maestra de apoyo en áreas ciclológicas para los chicos de deficiencia visual, personas ciegas o de baja visión. Y desde entonces vengo acompañando este proceso con el municipio. A la par de que he venido con el trabajo, he participado en múltiples espacios, eventos, congresos, seminarios, procesos de formación a nivel nacional y a nivel internacional. Ahorita en enero estuve en la ULAC, Unión Latinoamericana de Ciencias, en un ejercicio de formación de matemáticas con sus habilidades didácticas para los estudiantes con discapacidad Te visual. estás escuchando entrecortada, Alex. Pero es súper curioso porque yo tengo toda la señal del internet y no sé qué puedo hacer porque ahorita hice unas pruebas con mi hijo y todo funcionaba muy bien. No sé qué puedo hacer. Sí, no, acá nos están diciendo que se oye entrecortado y que acá se escucha muy bien, pero se escucha entrecortado. Pensé que era una percepción solamente mía, pero al parecer no, porque si se escucha entrecortado. Si quieres, volvemos a los audífonos. A ver si lo logramos con audífonos. Con audífonos no se escuchaba entrecortado, se escuchaba un poco de eco. A ver si se nos fue el eco y probamos hablando con los audífonos a ver si lo logramos, porque tu experiencia es súper importante como para escucharla entrecortada. Vamos a ver si me da ahora con los auriculares cómo se puede. De pronto ahí, ¿cómo me escuchan? Voy a Yo te intentarlo escucho yo bien. misma teniendo el celular a ver si de pronto mejora. Pero Estoy haciendo exactamente lo mismo. Estamos en las mismas. No te preocupes. escucho. Yo te estoy viendo la frente más que todo. Si quieres, puedes bajar un poquito. Eso, perfecto. Ya se está escuchando bien. Ahora sí, listo. Estudiaste en la Universidad de Antioquia, según alcancé a entender, ¿sí? Sí, estoy en la Universidad de Antioquia. Ya viene, pero sí, sabes, es muy particular, Sara, porque ahorita probé un poco como. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me ves bien? Perfecto, te veo y te escucho súper bien y nos están diciendo lo mismo por el chat. Entonces, Bueno. dale. Perfecto, lo Yo logramos por escucho fin. una voz, yo escucho una voz por allá en el fondo como ronquita, como mía, entonces me parece muy particular. Pero bueno,
El caso es que entonces estudié en la Universidad de Antioquia Administración de Empresas, fui investigadora en la Universidad de Antioquia, tengo como resultado del trabajo investigativo 2 libros que fueron publicados, uno de ellos por la editorial de la Universidad de Antioquia como uno de los mejores trabajos de investigación. Todos dos están diseñados a lo que tiene que ver la inclusión laboral de personas con discapacidad y un poco como lo que las empresas deben de hacer para que puedan hacer un ejercicio de inclusión responsable, ¿cierto? Sí, Y a la par de que he trabajado, como les iba indicando, pues he estudiado, he participado en diferentes espacios, porque, a ver, una de las cosas que me preocupa un poco de la tipología es que nuestro país no tiene formación realmente de tipólogo, lo tuvo hace muchos años atrás, pero ahorita no lo tiene, entonces toca buscar formación a nivel sí, es cierto. internacional y a nivel nacional, lo poquito que se hace, seminarios, congresos, encuentros, para poder uno como poner una o construir una apuesta en común, básicamente. Tengo un hijo de 18 años, y bueno, creo que como que eso es un poco lo que puedo contar. Perfecto, Alexandra, muchísimas gracias. Entonces, ya un poco después de haberte conocido con las interrupciones que tuvimos y demás, vamos a empezar con las preguntas que nosotros habíamos construido de manera previa para dinamizar un poquito la conversación. La primera pregunta alrededor de la cual vamos a discutir es, pues, cuáles han sido los desarrollos que has hecho como tiflóloga para migrar de los apoyos presenciales a los apoyos virtuales. ¿Qué ha pasado un poquito en este mes ya que llevamos de contingencia? ¿Qué desarrollos has hecho pues para poder seguir garantizando la educación de los estudiantes con discapacidad visual que estudian contigo en Itagüí? Bueno, Sara, lo primero es que este tema de la contingencia, de la emergencia sanitaria, yo creo que a todos nos ha puesto unos desafíos muy altos porque no tenemos una cultura de trabajo en casa y eso Sí, implica unos agotamientos superiores, ¿cierto? Entonces ponernos al día con toda la información que circula, qué será lo más adecuado, pero al mismo tiempo empezar a caracterizar a tus estudiantes desde otro lugar que antes no se había hecho. Y digamos que un poco por ahí me fui, fue como a tratar de articular, claro, el tema de ponerme al tanto con toda la información que circula, desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría de Educación, desde lo que el país viene haciendo y demás, pero también cómo no desatender a las familias y a las personas con discapacidad directamente que estaban incluidas o que están incluidas en una aula regular. Porque sí. el tema de los docentes, pues sabemos que ellos estaban en vacaciones y bueno, ahí era como un poco complejo trabajar con ellos. Entonces, mientras que llegaba este momento que empezamos el día de hoy, y es los chicos ya Uh-huh. otra vez, los profes y demás, empecé a caracterizar a mis estudiantes en relación a eh, quiénes tienen conectividad, quiénes no tienen conectividad, que si conocían alguna plataforma, si no. Y gran parte de mis estudiantes manejan WhatsApp. Entonces, Sí, por ahí fue el primer vínculo y empezar a enamorarlos a ellos en relación a unos encuentros virtuales por plataformas como Skype, como Zoom, fueron las que empezamos digamos, como a validar, ¿cierto? Para ver ellos cómo les iba con la descarga, con la interacción con la plataforma, qué tan accesible era. Entonces, vinculé, creo que varias cosas al tiempo. Busqué que ellos pudieran tener elementos previos al día de hoy para que pudieran también ser parte de las soluciones a sus instituciones y poder decir, bueno, nosotros podemos participar a partir de estas plataformas o la tecnología si es un poco amigable a nosotros o definitivamente no porque no es accesible, pero que tuvieran ellos elementos propios para poder aportar y determinar. Pero al mismo tiempo, entonces hice una selección de libros, audiolibros, sí. películas, que vincularan como todo el tema de lo académico, pero también que nos permitieran esas reflexiones en relación a qué está ocurriendo, qué puedo leer de esto, qué elementos me puede dejar esta situación que estamos viviendo. Entonces hacíamos unos encuentros martes, jueves, vía Skype inicialmente, donde Uh-huh. entonces compartíamos pantallas. Antes, al mismo tiempo en que yo les iba
compartiendo material les iba contando cómo se comparte una pantalla, cómo se comparte el audio, cómo podemos hacer una videoconferencia, como todo ese tipo de elementos, y así fui como llevándolos a ellos a la participación y articulando un poco como lo que creemos será lo que se va a venir después como próximamente, ¿cierto? Uno de los posibles caminos. Ok, entonces a esa pregunta sobre los desarrollos que has hecho como tiflóloga para migrar de los apoyos tiflológicos presenciales a los apoyos tiflológicos virtuales, tú nos cuentas que has hecho varias cosas que voy a ir como recogiendo. Una cosa que me parece súper importante que nos cuentas es la caracterización. Te dedicaste a caracterizar a los estudiantes, a saber cuáles eran las realidades, cuáles eran las plataformas de mayor acceso, tal vez un acceso más cercano para los estudiantes, caracterizándolos y haciendo encuentros que nos permitieran poder tener ese tiempo de preparación para que cuando hoy llegáramos efectivamente al proceso de educación ya tuviéramos claro cómo podría estar funcionando el tema y qué recursos estaban a disposición de los estudiantes. Otro aspecto que tú nominas y que me parece sumamente importante en términos de la comprensión de lo que implica ser profesional de apoyo es que los estudiantes son parte de la solución. Tú lo que nos decías es listo. Inicia un proceso de caracterización para entender sus dinámicas, para entender qué recursos tecnológicos estaban mayormente a su disposición y cuáles no, pero lo que hicimos fue que los estudiantes fueran parte de la solución, que los estudiantes empezaron a comprender estas realidades, los retos que nos implica pues la educación virtual y a empezar a explorar con ellos cuáles son tal vez las soluciones más adecuadas, más acertadas para sus realidades. Y finalmente, otra cosa que nos dices, que también es muy importante, es la selección de material y recursos que ya sabes de antemano, son accesibles, pero sobre todo pueden movilizar las discusiones que estamos movilizando en este momento en pos de los aprendizajes escolares. Creo que esos dos aspectos que nombrábamos al principio son muy importantes, la caracterización de los estudiantes desde tus reuniones que hacías los martes y los jueves, pero sobre todo incorporar a los estudiantes como parte de la solución. Yo te quería ahí hacer una pregunta que tal vez no está preformateada en las que nosotros preparamos, pero que seguramente sí sé que nos puedes contar y es ¿qué has visto y cuáles han sido las percepciones de los estudiantes con discapacidad visual frente a esas iniciativas que tú has liderado? ¿Cómo las han vivido, las han recogido, han hecho ejercicios que permitan validar estas estrategias? Cuéntanos un poco sobre esas percepciones de los estudiantes. Bueno, hubo algo súper bonito que me ocurrió en la semana previa a Semana Santa y fue que le dije a los estudiantes con los que estaba haciendo estos encuentros, les dije, si ustedes gustan, esta semana de Semana Santa y la próxima, contémosla como una semana como el tiempo de vacaciones de ustedes, para que también descansen y no se sientan como tan saturados conmigo y todo. Entonces fue muy bonito porque la respuesta fue, no, profe, ¿saturados de qué? ¿De descansar de qué? De descansar, ¿no? Antes esto es un espacio y uno de ellos decía algo que me parecía muy bonito, muy liberador, y es que me decía, profe, no me vaya a quitar este encuentro porque este encuentro me permite distraerme, salirme un poco de lo que todo el tiempo está circulando en este momento, volverme a vincular como con mi rutina de siempre. De hecho, los horarios que propuse, les pregunté a ellos, bueno, ¿está bien estos horarios o quisieran que los hicieran en la tarde? Y me indicaban, no, mejor en la mañana porque nos permite sostener la rutina que veníamos teniendo académicamente. Entonces, de parte de ellos encontré muy buena apertura, muy buena acogida. Una de mis estudiantes, de hecho, quiso hacer un video que para que lo compartiéramos como una manera de ella expresar que le parecía importante que los demás docentes también se estuvieran pensando como en ese tipo de espacios. Buenísimo, o sea que tuvo acogida con los estudiantes estas iniciativas que tú adelantaste. Bueno, ya has podido vivir un poco la realidad de lo que implica hacer educación desde esta virtualidad. Hoy empezamos otra vez con calendario escolar, pero un poco desde las reflexiones que te han movilizado desde tu práctica pedagógica y desde esta interrelación tan permanente con los estudiantes. Quisiera hacerte otra pregunta, pero antes de hacerte la pregunta, veo que hay un comentario de Juanfer que dice que tiene una pregunta porque es docente tiflólogo en Copacabana y tiene una estudiante de 16 años con pérdida de la visión del 96%, pero no aparece la pregunta. Entonces el comentario para Juan Fernando es ya, mentira, ya está
Nos está contextualizando ahí por el chat, dice que estaban ejercicios de prueba al aire, qué estrategias le podemos recomendar para el proceso de enseñanza del braille por internet. Vamos a terminar las otras 4 preguntas que nos quedan que estaban preformateadas e iremos con la pregunta de Juan Fernando, que sería la siguiente pregunta que haríamos sobre ejercicios de pre-braille y de braille por internet. Ok. Pero entonces, que me imagino que también esto será un reto y ahí va anclado con la segunda pregunta, y es qué retos consideras deben ser tenidos en cuenta para el abordaje de los apoyos ciclológicos durante esta contingencia, que no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cómo irá evolucionando el tema. Entonces, ¿cuáles son los retos más sentidos? Creo que ese que nos decía Juanfer en el chat es uno de los retos, y es cómo hacemos para que aprendizajes que son muy sensoriales, muy desde el cuerpo, los podamos movilizar por internet. Puede ser eso uno de los retos. ¿Qué otros retos consideras tú, Alexandra? Un reto que ha estado en la presencialidad y en la virtualidad, y es cómo hacer que las familias se sientan parte de este proceso, cómo llevar a que las familias crean el cuento de que ellos son una red de apoyo fundamental en este ejercicio, ¿cierto? Para mí ha sido un reto grande, de hecho es una de las segundas estrategias que he implementado, y es crear canales de comunicación directo con los padres de familia para estarles compartiendo información que les ayude o los lleve más bien a esa toma de conciencia y cuál es realmente el acompañamiento que puede brindarle a su hijo con discapacidad, no con ello buscando que se, ¿cómo decirlo?, que se mezcle los roles, no, mamá para ser mamá, el profesor para ser profesor, ¿cierto? Sin embargo, los padres de familia a lo largo de la historia siempre han estado involucrados en el proceso de formación de nosotros como hijos, y es lo mismo que debemos de hacer, que un poco lo he explicado muchas veces a los padres de familia, y es que porque su hijo es ciego o de baja visión no quiere decir que sea diferente en relación a su rol como madre con él, su interacción con él. Entonces hay mamás que, por ejemplo, no aprenden braille, ¿cierto? Y tienen un hijo que nació ciego, y en mi parecer, y respetando por supuesto toda postura contraria, me parece que las madres deben de aprender, o los padres, quien esté ahí apoyando el proceso, deben de acompañar este proceso de aprendizaje para que ayuden a reforzar en casa, como bien lo hacían un poco nuestros padres, ¿cierto? No es así, el palito es para la derecha y no para la izquierda, y bueno, como todo ese proceso de refuerzo que se hace al interior de los hogares, me parece que es un reto muy grande. El otro reto es cómo llevar a que los docentes tomen conciencia en la importancia de que al momento de diseñar sus planes, sus programas, sus contenidos, validen que sean accesibles, ¿cierto? Porque siempre estamos diseñando para un estándar, pero en ese estándar no estamos reconociendo a la diversidad. Entonces, archivos que están súper cargados de cuadros, de imágenes, entonces pues creo que ese es otro reto que tenemos ahí como por cumplir, y el que por supuesto nos pone el compañero de Copacabana, que también es un reto interesante. Creo que es posible, pero articulado con la familia. Definitivamente. Entonces, digamos, desde tu respuesta, hay 2 retos que son seguramente los más significativos, y es primero la vinculación de las familias en las actividades de refuerzo, ¿no? Un poco entendiendo que no podemos desdibujar los roles, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante en una de las preguntas que teníamos ya predefinidas. Y la otra era la validación de la accesibilidad de los documentos y de los recursos educativos que se están poniendo a disposición de los estudiantes, es decir, que los docentes podamos tomarnos el tiempo de validar la accesibilidad de los recursos educativos. Un poco a la luz de esas discusiones. Cuéntame. Incluso, si me lo permites, es también dejar claro que validar no implica que lo que le sirve a un estudiante ciego le sirve a todos. Por eso es tan importante la caracterización previa, porque puede que mi estudiante Laura Giraldo tenga acceso a internet, tenga un celular inteligente, además tenga su portátil, pero esa no sea la realidad de todos los chicos ciegos,
¿sí? Entonces, el Ujú. que yo valide con un estudiante no significa que eso, o sea, esto no es un asunto de recetas perfectas para todo el mundo, como bien lo hemos dicho en Exactamente. muchos momentos, ¿cierto? También reconocer un poco dentro de la misma condición visual esas individualidades. En casa hay computador, pero mamá trabaja todo el día o papá en ese computador, entre los espacios que nos quedan para participar son pocos porque en nuestro hogar no hay forma de que cada quien tenga un computador, por ejemplo. Entonces, como que todas las dinámicas hay que tenerlas muy presentes. Buenísimo, porque sí hay que entender que justamente por eso son ajustes razonables, ¿no? Una cosa son los apoyos que yo propicio y el diseño universal que genero en los recursos que estamos poniendo a disposición de los estudiantes. Por eso que tú dices es muy importante, porque el que los documentos sean accesibles no quiere decir que funcionen para todos los estudiantes, sino que puede que haya lugar a otros ajustes razonables en función de la individualidad de cada uno. Exacto. Eso me parece vital y creo que sí es importante recalcarlo. Bueno, vamos a ir con la tercera pregunta. Hay unas preguntas bien interesantes acerca del trabajo con familia, que evidentemente la pregunta Viviana Andrea Cárdenas, ¿qué hacemos cuando la familia no se evidencia en el apoyo y no se ve como muy presente en el proceso? Y justamente nuestra tercera pregunta que habíamos predeterminado era esa: ¿cómo puede la familia contribuir al desarrollo de las habilidades y a la educación en casa de los estudiantes con discapacidad? Cuando estábamos preparando un poco este espacio, tú lo que nos contabas es que hay un riesgo bastante grande, y es que los estudiantes con discapacidad que han generado ciertos desarrollos, que están trabajando en pro de la autonomía, por estar ahora en casa, tal vez sin estar con ese horizonte de la autonomía, puedan estar en detrimento de algunas de las habilidades que ya se habían ganado. Entonces, justamente esa fue la razón por la cual planteamos esta pregunta, y es: como familia, ¿cómo se puede contribuir al desarrollo de las habilidades o al sostenimiento de esas habilidades y a la educación en casa? Pero esa pregunta viene anclada con una segunda pregunta dentro de la misma, y es: ¿qué riesgos implicaría esto para la relación didáctica? Entonces, si nos ayudas con eso, Alexandra. Bueno, yo creo mucho en un componente de comunicación que yo lo llamo tono, modo y estilo. Creo que tenemos que a las familias. Sara, ¿me sigues Sí, escuchando? Ah, sí. sí, Ok, a las familias, encontrar la manera de ser amigos de las familias, porque un poco lo que también me han expresado algunas familias es que se han sentido atacadas en relación a los apoyos que ellas les brindan, porque claro, las familias tampoco están preparadas, tampoco han sabido muchas veces qué hacer, entonces no logran diferenciar qué es un apoyo y qué no es un apoyo, ¿cierto? ok. Que es una línea a veces difícil de separar, ¿cierto? Entonces, acercarnos a las familias, buscar diferentes maneras de ser amigos de las familias, de contarles la importancia de que hagan parte de los procesos de sus hijos. ¿Cómo lo digo? Yo me he cuestionado muchas veces el que nuestro país no forme tiflólogos y que ese papel lo estemos ejerciendo en la mayoría de los casos personas ciegas, como una Sí, forma de validar un poco el proceso. Sin embargo, creo que si bien no todas las personas por ser ciegas pues deban o puedan ser tiflólogas, creo que ayuda un poco a esa toma de conciencia. Familias que me dicen, no, es que mi hijo no puede hacer esto porque es que él no ve, y cuando yo cuento un sí. poco cómo yo lo hago o me ven en el escenario haciendo las diferentes cosas que ellos creen que no se puede, se van movilizando. Las movilizaciones son lentas, algunas más rápidas, otras no, pero creo que tenemos que trabajar y diseñar muchas estrategias, actividades mmm, que nos puedan llevar a dinamizar, como a articular a las familias con nosotros y que ellas comprendan que realmente tienen un papel fuerte acá. Eh, Sin embargo, creo que nosotros tenemos algo un poco complejo en la realidad de nuestro país, y es que familias a veces muy empoderadas, entonces docentes que aprovechan eso para delegar sus roles en esas familias.
o familias que no están tan empoderadas y un poco los chicos entonces no hacen parte de ningún proceso, o familias que no están muy empoderadas y son los docentes quienes terminan asumiendo también otros roles que tampoco son de su competencia, ¿cierto? Siento que un poco la escuela y la casa se vienen peleando mucho desde hace mucho tiempo, y no con las personas con discapacidad, sino con todos los estudiantes, es qué es Ujú. deber de la institución y qué es deber de la Sí, familia. ok. Creo que hay una pregunta que no estaba programada, pero que sí creo que es bien importante entenderla desde tu percepción, y es sobre la tiflología, sobre la formación de tiflólogos, porque Ujú, definitivamente hubo unos años en los cuales, por ejemplo, los licenciados en educación especial salían con énfasis en formación en tiflología, o que se ujú, pensaban de pronto hace algunos años unos diplomados que permitían a algunos docentes consolidar las habilidades para ser tiflólogos, pero efectivamente, por ejemplo, en la contratación con entes territoriales lo que uno se da cuenta es que se pide o un licenciado con discapacidad visual con 2 años de experiencia o un educador especial con 2 años de experiencia en la atención a estudiantes con discapacidad. Pero sí, evidentemente en Colombia, y concuerdo mucho contigo, hay un vacío muy grande sobre la formación de tiflólogos, porque los tiflólogos que fueron formados en la década de los 80, en la década de finales de los 80, pues ya no son tiflólogos que estén permanentemente a disposición del ejercicio educativo, y cuando uno está haciendo las búsquedas se va dando cuenta que no hay mucha población, ujú, digamos, en disposición de asumir esos retos, pero así como hay muchas inquietudes frente a la formación de los tiflólogos en Colombia, pues también hay unas inquietudes bastante fuertes frente a la formación de educadores especiales en ujú. Colombia, y cómo las formaciones no deberían ser específicamente por un tipo de discapacidad en particular, sino que deberían estar centradas en los recursos, en los métodos, en las alternativas para poner a disposición de los estudiantes. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son tus percepciones, pero sobre todo, cómo deberíamos de pronto desde la academia empezar a afrontar ese reto para que en algunos años de verdad las instituciones educativas lleguen personas con el perfil, con la formación y la cualificación para poder prestar apoyos tiflológicos de verdad centrados. Y sobre todo un poco cuéntanos cuáles son tus percepciones, porque por ejemplo en unas discusiones sobre tiflología uno se encuentra con personas que dicen, bueno, el tiflólogo no debería tener nada que ver con temas de orientación y movilidad, porque esos temas están en la rama de la rehabilitación de las personas con discapacidad visual, y la idea no es llevar al aula, con lo cual también se concuerda, cosas o aspectos específicos de rehabilitación, sino recursos y apoyos educativos. Entonces, tal vez cómo lograr ese equilibrio que se requiere en temas de la formación de tiflólogos. Si quieres, respondemos esa pregunta de una vez y seguimos con las otras que están apareciendo en el chat y con las que nos están, con las que estamos compartiendo con las demás personas que están conectadas. Okay. Pues mi percepción es, como lo decía ahorita, es de preocupación en algunos momentos. Estas dos realidades que tú dibujas son las que yo identifico, y es claro, me quedo muchas veces pensando, bueno, el educador especial que haga las veces de tiflólogo, pero luego con mucho respeto de todos los educadores especiales que me parecen personas muy valiosas, cuando yo interactúo con la mayoría de ellos, la misma respuesta de ellos ante el braille es, ay, es que eso es muy difícil. Y si de esa manera yo lo veo, pues enseñarlo va a ser mucho más complejo, ¿cierto? Entonces siento, y de hecho veo que, por ejemplo, hablar de estenografía con ellos es un asunto impensado, o sea, estenografía, ¿qué es eso? Claro. ¿Cierto? En cambio es algo que es ¿Y muy cómo se cercano come y para qué nosotros, es? ajá, en cambio es algo que es muy cercano para nosotros porque pues constantemente lo estamos utilizando y demás. Sin embargo, vuelve y aparece la misma pregunta, el que yo lea, el que yo escriba, el que yo sepa las tiflotecnologías, el que yo sepa un abaco, me llevará a saberlo enseñar. Realmente yo seré, pues tendré esas habilidades pedagógicas para poderlo transmitir. No sé, ¿cierto? Es la Ajá. preocupación que me en muchos momentos. Y de hecho, hace poco escuchaba una charla en la que alguien decía que era muy triste ver como personas que ni siquiera estaban formados como
licenciados en educación estaban acompañando procesos pedagógicos porque estas personas ni siquiera sabían que era una malla curricular o que era cierto. Entonces, ese tipo de cosas, y yo decía, tiene toda la razón, o sea, hay cosas acá que creo que sentimos que estamos en deuda. Sin embargo, no descalifico a los tiflólogos que son ciegos y que no están formados en licenciaturas, porque conozco casos de personas o que no estamos formados, porque soy una de ellas, conozco casos de personas que no fueron su formación de base, pero que justamente el estar desempeñando ese puesto, ese cargo, el estar ocupados laboralmente desde ahí, los ha llevado a aprender y a formarse mucho en el tema y hablan con buen criterio de lo que es la tiflología. Pienso que las universidades deben de empezar a pensar en esto. Creo que la tiflología no es un asunto de un diplomado como lo han hecho en otros escenarios. Sí. Creo que debería ser un asunto un poco más profundo, más serio, más con mayor categoría, creería yo. Porque al parecer lo que he observado en algunos diplomados, tiflología es braille, bastones, ábaco, pero siento que hay asuntos mucho más más profundos de los procesos cognitivos del ciego que se deberían de tener muy presentes. Y sobre todo de estrategias, porque en últimas, por ejemplo, hay un debate también muy fuerte frente al uso del braille o al uso de lectores de pantalla o de lectores de texto que se están usando permanentemente, y creo que se vuelve siempre la discusión instrumentalizada en el recurso, si es braille o si es el lector de pantalla y demás, pero el ejercicio debería ser, como tú lo dices, pensado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y cuando nos damos cuenta que si estás centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estás centrado también en la interacción con el resto de los estudiantes, en las apuestas didácticas con el resto de los docentes, pues dejamos de pensarnos que es el individuo y algunas alternativas que nos han dicho históricamente que son las importantes para los individuos, en este caso con discapacidad visual. Porque hay un debate muy fuerte que será también tal vez tema de otro Instagram Live, porque es un tema bastante complejo de zanjar, pero es cómo desarrollamos los procesos cognitivos y los procesos de lectoescritura frente a estas alternativas tecnológicas que nos leen, pero que no necesariamente están potencializando nuestro proceso de lectura y nuestros procesos de comprensión y producción de textos. Y creo que estas y muchas más discusiones son las discusiones que deberíamos estar dando desde la tiflología y desde la formación de los apoyos pedagógicos, que sin duda alguna es una discusión, como tú lo planteabas, en términos de las personas que viven la experiencia de la discapacidad visual o las personas que viven la experiencia de la discapacidad auditiva, puesta a disposición de dinamizar los procesos educativos, porque, por ejemplo, cosas similares y discusiones similares se dan en el tema de modelos lingüísticos. Podemos saber la lengua, pero tenemos que tener una formación pedagógica que nos permita enseñar lo que sabemos, porque si no, sin decir que no es importante saber la lengua, es sumamente importante y ninguna otra persona lo puede hacer, la enseñanza de la lengua de señas, pero es muy importante también el fortalecimiento netamente pedagógico sin pensarnos únicamente en el individuo, y ahí vamos dejando temas tal vez abiertos que serán procesos de discusión siguientes. Alexandra, vamos con una pregunta. Antes de ir a la siguiente dale. pregunta, quisiera que también quedara ahí en el ambiente, en la reflexión, en la inquietud de todos, es que también un poco las instituciones educativas, cuando se remiten al tiflólogo, es para la persona ciega, y hay una población que es muy invisibilizada y es la de baja visión. Entonces creemos que si lo sentamos adelante, que si le ponemos buena luz, que si le ampliamos la letra, entonces ya cumplimos todas las necesidades del de baja visión. Y es también una población que estamos en deuda fuertemente con ella. Exactamente, sí. Y ahí en el chat hay unas preguntas de Ivana específicamente frente a la discapacidad visual de cara a la baja visión, que sin duda alguna, concuerdo contigo, está muy invisibilizada. Bueno, nosotros tuvimos un Instagram Live con Juan Carlos Ortiz Guerrero sobre recursos tecnológicos, entonces hablamos de la aplicación de Cine para Todos, hablamos de la biblioteca virtual del INSI, hablamos del Magic y del JAWS para poder acceder a los textos, hablamos de una biblioteca virtual que es Tipo Libros, que es argentina, y de otra aplicación para acceder a cine y a películas accesibles. Un poco la pregunta acá
ya es de cara específicamente a procesos de enseñanza-aprendizaje. Alexandra, ¿qué recursos tecnológicos nos puedes recomendar para dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de cara a estudiantes con discapacidad y si hay algunos específicamente para discapacidad visual? Bueno, y pensándolos en relación a la situación que estamos viviendo hoy, eh, ayer lo conversaba con unos amigos y decían, no entiendo por qué descalifican tanto Skype cuando Skype ha tenido mejoras significativas y es accesible. Zoom es accesible. Zoom Text para los chicos de baja visión como aplicación también es muy amigable y es lo que hoy está aplicando, digamos, de alguna manera. Meet es una plataforma con la que también podemos interactuar con los estudiantes con discapacidad visual, que también funciona con nuestros lectores de pantalla y que nos permite hacer casi que todo. Digamos que no he encontrado una plataforma que me permita hacer absolutamente todo, no, pero que los Sí. niveles de accesibilidad que tienen me permiten acceder, participar, compartir archivos, grabar, descargar, chatear, un poco como todas las maneras en que las personas pueden participar, ¿cierto? Alzar la mano, pedir la palabra, todo ese tipo de cosas se pueden hacer con estas plataformas, es lo que he venido haciendo, ¿cierto? Validando como cuál sí, cuál puede ser más amigable. Entonces yo recomendaría como es. Skype, Zoom y Meet para el tema de reunir. Sí. Hice un text, ahorita Perfecto. escuché que hablabas de Magic, tengo entendido que Magic dejó de recibir soporte y que ahorita la que Licencia funciona es país. un Ajá. text. Ajá. Entonces un text Exactamente. podría ser, además de que también hay personas de baja visión que no requieren incluso estas herramientas, sino que pueden utilizar las que por defecto ya trae Windows, la lupa, el alto contraste, ¿cierto? Ese tipo de ayudas que ya trae Windows en su accesibilidad que también pueden aplicarlas. Para quien no tiene el JAWS, pues también está el narrador de Windows o también está el BVDA, ¿cierto? Hay otros narradores, mientras que, aunque lo ideal, y soy de las que promuevo profundamente esto, para mí es JAWS y es lo que el país nos está ofreciendo y es en lo que el país invirtió. Entonces, para que esto no sea un gasto, sino realmente una inversión, pues aprovechémoslo. Por ejemplo, acá en el municipio de Itagüí, es una de las cosas que tenemos, es que en todas las instituciones educativas donde hay un chico ciego de baja visión, tenemos instalados estos programas y funcionando. Perfecto. Entonces, Skype, Zoom y Meet para reuniones hemos comprobado que tiene criterios básicos de accesibilidad. Seguimos entonces promoviendo JAWS y ZoomText, que pues se supone que es el que tenemos con la licencia país y que se puede descargar desde la página del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Y para aquellas personas que deseen explorar también, hay unas herramientas de Windows que tú nos compartes, que es la lupa, el narrador de Windows o el alto contraste, que puede de pronto ser de utilidad para algunos de nuestros estudiantes. Vamos con la última pregunta y empezamos a responder las preguntas de las personas que están interactuando con nosotros en el chat. La última que la planteábamos juntas era cómo asumir el reto de la alfabetización digital. Digamos que llegamos de un momento a otro y ¡tin! Estamos ya en educación virtual, es el reto, lo tenemos que asumir, pero llegamos sin preparación y este será también mucho, digamos, una de las realidades con las que tendremos que seguir asumiendo, pero cómo asumir el reto de la alfabetización digital cuando en algunas ocasiones hay estudiantes que no tienen esa alfabetización digital y pareciera ser que es un prerequisito para el acceso a la teleeducación. Acá en los lineamientos o digamos en las recomendaciones que uno hace a las instituciones educativas, es una de las, para mí, recomendaciones obligadas que hay que dar, y es que los docentes deben de considerar eso dentro de su caracterización, ¿cierto? Cuando hablaba ahorita de la caracterización que estuve haciendo, es una de las preguntas que tuve presente, y es si el estudiante ya había tenido acceso, no, ¿cierto? No solo si tiene el celular o el computador, es también si interactúa con él. En caso de que no interactúe con él, lo que yo he hecho es vincular a la familia, ya sea a la mamá, al papá, al hermano, a un sobrino, a un primo, a alguien que me permita esa interacción vía WhatsApp inicialmente, o llamadas telefónicas donde voy como acompañando al estudiante
por obvias razones necesito un computador para que él, en la medida en que yo le voy dando como los lineamientos, él va tocando todo lo que yo le voy indicando. Pero creo que los docentes tienen acá un deber y es reconocer que la población ciega específicamente puede estar algunos, por fortuna no son muchos porque Mintic ha venido haciendo alfabetizaciones digitales desde el 2014, si mal no recuerdo, y eso nos ha permitido cerrar un poco esa brecha. Ahora lo está haciendo Sí, creo que Fundación Ver y eso, todo eso va contribuyendo. Son cada vez menos los estudiantes que uno se encuentra con esta dificultad, pero aún existen. Y hay una cosa, y es que estamos hablando desde los contextos urbanos. También habría que mirar la exacto. ruralidad y esas ruralidades que son muy alejadas del casco urbano, ¿cierto? Ahí hay otras realidades donde ni Mintic ni Fundación Ver ha podido llegar, ni los demás que han hecho alfabetización digital. Pero ahí los docentes deben de reconocer esa realidad y pensarnos en otras estrategias telefónicas, WhatsApp, emisoras locales, para poder tratar de llegar y entregar información que el estudiante pueda llevarlo a ir comprendiendo. Es que es muy curioso, pero hay estudiantes que incluso tú le hablas de un mouse y Sí, no lo relacionan con nada. Entonces, si empezamos por lo menos a hacer llegar videitos cortos a esos chicos contando qué es un mouse, ¿cierto? Por ejemplo, aunque él no lo vaya a usar, pero es importante. Hay cosas que a mí me duelen a veces y es que dicen, ¿y para qué lo va a decir si él no lo va a utilizar? Es que es importante que el ciego tenga toda la información, sea de su utilidad o no, ya que él lo decida. Pero es importante que él conozca. perfecto. Vale, entonces, Alexandra, si te parece, vamos con las preguntas. La pregunta de Juan Fernando y empecé por las primeras preguntas que aparecían. El caso Uh-huh, de Copacabana. ¿Cómo uh-huh. hacemos que puede ser un caso que pareciera aislado porque es en Copacabana, pero estoy segurísima y también lo hemos vivido acá en Bogotá y justamente estábamos conversando con eso con unos compañeros, es las personas que estaban en pre-braille, que estábamos Uh-huh. empezando con ese aprendizaje del braille y que en este momento ocurrió la emergencia. ¿Cómo podemos hacer, qué estrategias se te ocurren para poder continuar el proceso de enseñanza de braille por internet? Dara, bueno, lo primero es Complicada que la yo quiero que pregunta para para todo mí. el mundo quede muy claro que yo soy igual que ustedes y es que vengo construyendo, pero no todas mis estrategias han podido ser validadas, además porque yo no tengo cierta realidad que en otros lugares existen, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, esa que ustedes plantean no es una realidad que yo tengo, porque todos mis estudiantes ya están en nivel de escenografía de braille, pero voy a decir Ujú. lo que pienso que puede dar respuesta. Escuché de Juan Fernando, creo que es la persona de Copacabana, que hablaba de que tiene 16 años y que viene teniendo una pérdida de visión progresiva y ya está en un 90 y algo, ¿cierto? 96%, sí señor. Uh-huh. Ok, entonces creo que ahí hay elementos muy valiosos a rescatar. Uno, la edad en la que está la persona, quiero creer que ya había accedido a un código lectoescritor previo, que es el convencional, ¿cierto? Eso ya nos da un lugar distinto a empezar a enseñarle virtualmente a alguien que ni siquiera eso ha tenido, ¿cierto? Si él ya había hecho procesos previos, entonces supongo la persona ya sabe el esquema de los 6 puntos. Y si sabe el esquema de los 6 puntos, yo he sentido que el braille es un asunto también muy mecánico, ¿cierto? Sí. A1, B1, 12, 1, 4 y así sucesivamente. Entonces sería crear videos o audios o en la red, en YouTube hay cantidad de documentales, de tutoriales que hablan del braille, que podríamos aprovechar y hacer una revisión de esos tutoriales. Ya hay quienes se lo han pensado, ya hay quienes han diseñado juegos, dinámicas, estrategias para enseñarlo, revisar ese material para ver cómo lo bajamos porque los que yo he visto, la mayoría están diseñados para profes videntes, no para el estudiante ciego que está aprendiendo braille, ¿cierto? Pero seguro en la red deben de haber algunos que están diseñados directamente para la población ciega. Acá sería involucrar también un poco a la familia para que la familia nos permita acceder a material concreto que la persona ciega pueda utilizar, como son las muy conocidas cajetas de huevos, ¿cierto? Ujú. Para que comprenda este esquema de los 6 puntos y que me entienda en qué posición van los puntos
y cómo lo más bonito del braille, lo más mágico para mi lectura, cómo se invierten esos puntos cuando los escribo y luego cuando los leo. Que esa dinámica, que es la que es para mí mágica en el braille, pueda comprenderse desde la virtualidad, ¿cierto? Entonces creo que Ajá, igual. utilizar el recurso si se tiene de la familia, los recursos que Ujú. ya hay colgados en la web y aprovechar eso otro que ya tiene la estudiante, esas bases fundamentales, porque por ejemplo, en estos momentos estoy pensando cómo enseñarle a un niño que nace ciego, que lo tenemos en 5 o 6 años y que está empezando ese aprestamiento desde la virtualidad. En Ujú. cambio, no es el caso de la chica de Copacabana, ella está en otro lugar, ¿cierto? Ujú. En otro lugar biológico y cronológico. Igual, Ajá. lo que tú dices de incorporar a la familia y de que la familia se incorpore en este proceso es muy importante y tal vez de repente sin ser ciclóloga y sin estar tan de cara al trabajo con la población con discapacidad visual, porque hace unos años que ya no lo estoy, hay un sistema de comunicación que se llama braille manual Uh-huh, y que usamos a veces para comunicarnos con las personas sordo-ciegas, en el uh-huh, cual tenemos el dedo índice y el dedo corazón como referencia y como en cada uno de los dedos están las falanges que nos dividen, el dedo, uh-huh, los tres dedos terminan teniendo cada dedo tres espacios de puntos. Ahí uh-huh. a veces se recomienda practicar el braille y puede ser un ejercicio, digamos, en dado caso que no tengamos acceso a otro tipo de material para hacerlo también desde el cuerpo y puede ser una recomendación que se podría explorar. Yo, Vamos por con una ejemplo, pregunta. escúchame, yo, Uh-huh. por ejemplo, cuando el chico le ha costado comprenderme ese cambio de las posiciones de los puntos, como cuando la escribo el primer punto del lado superior derecho, pero cuando la escribo ya se me convierte el primero del lado izquierdo. Sí. Entonces juego, le digo, te vas a parar y vas a ubicarte de la siguiente manera. Tu hombro derecho es el punto 1, ¿sí? Tu Uh-huh. cintura es el punto 2 y tu rodilla es el punto 3. Y juego con el cuerpo Perfecto. de él y luego le digo, ahora si tú volteas hacia donde te quedaron esos primeros 3 puntos, Buenísimo. ¿cierto? Entonces un poco como desde ahí y luego empezar a bajarlo yo. Por lo general empiezo a trabajar con ellos en escalas muy grandes, porque claramente llevarlo a la pizarra es una escala muy pequeña que Uh-huh. identificar esos puntos que a veces quedan tan juntos, que son tan pequeñitos, se me mezclan, se me revuelven, ¿cierto? Entonces ya es muy difícil, pero cuando ya el estudiante lo tiene claro en una escala grande, logra llegar a esa escala más pequeña. Perfecto. Bueno, nos pregunta Lu Monsalve. Por favor, pueden guardar el video porque queda 24 horas y podamos verlo completo los que no podemos quedarnos todo el tiempo. Claro que sí, nosotros estamos grabando todos los videos en el canal de YouTube. Pueden encontrar ya el de recursos tecnológicos para acceder a información que hicimos con Juan Carlos Ortiz. Pueden encontrar el de Mónica Cortés de accesibilidad cognitiva. Y estamos justo todavía editando el video de modificaciones de la interpretación en lengua de señas para que venga con interpretación y lo estaremos subiendo en los próximos días. El video de nuestra conversación hoy con Alexandra Mejía también queda subido en el canal de YouTube, lo encontrarán el día de mañana. Dicen por acá, voy a seguir buscando otras preguntas. ¿Cómo realizar, pregunta Ivana desde Pereira, cómo realizar acercamiento a las personas con discapacidad para que aceptemos la condición y principalmente en los casos de baja visión? Sí, los casos de baja visión son los más retadores en la aceptación de la condición, pero yo creo que está dado por eso mismo que decíamos ahorita, porque finalmente no están vinculados o involucrados en ninguna de las partes, ni son videntes ni Uh-huh. son ciegos, entonces pasan como por desapercibido en muchos espacios y eso un poco ellos lo aprovechan porque claro, quieren ser parte de lo que llamamos la normalidad y por eso están siempre en esta lucha de no identificar. Miren, yo con los chicos de baja visión o con las chicas, que con las chicas me ha parecido más difícil, con las mujeres, eh, Uh-huh. yo entro con una manera de primero mostrar todo lo que los dolores que uno puede ahorrarse cuando uno se reconoce.
Entonces, no llego diciéndole, ay, y tú sí ves esto y tú no ves aquello, no. Empiezo a contarle las diferentes maneras que hay y cuento de casos. Yo utilizo mucho la figura del testimonio de personas de baja visión que hacen, por ejemplo, mezclan su recibo visual con un bastón, o con un perro guía, o con un Suntex, o con la lupa, y les empiezo a mostrar como esas otras realidades, cómo ellos empiezan a minimizar un poco sus angustias cuando logran empezar a hacer parte de su vida estas otras herramientas o estos otros apoyos. Yo no, es que quiero que me lo entiendan bien, yo no entro peleando o exigiendo que se reconozcan, yo no entro imponiéndoles, yo entro abrazando y reconociendo que ellos tienen que vivir ese momento, que ellos tienen que pasar y hacer todo ese tránsito, porque realmente hay que transitar por todos esos estadios y por todos esos escenarios para poder llegar a estar cada vez más libre emocionalmente, porque cuando yo no me reconozco tengo un montón de ataduras emocionales que me hacen mucho daño, ¿cierto? Pero que cada vez cuando más me reconozco me siento más tranquila. Entonces yo lo que hago es como no agredirlos, no imponerles, no nada de eso, sino que de una manera muy respetuosa y muy desde que las posibilidades que ellos me van dando para entrar, voy mostrando. Y cuando ellos no me dan posibilidades, como tuve un caso de una estudiante, entonces no trabajo con ella de manera directa, sino que empiezo a trabajar solo con el docente. Yo trabajo con los tres, digamos, actores, y es familias, estudiantes y docentes. Entonces empiezo a trabajar con los docentes o empiezo a estudiar con el salón, a trabajar con el salón completo, donde con el salón hago actividades y todo. Entonces ella o él va observando cómo son cosas que todo el mundo naturaliza y que no hay lío con que ellas lo naturalicen. Perfecto. Por acá nos estaban haciendo el comentario que en este momento el CRAC está haciendo procesos de formación en tiflología. Dice Livia Vélez de la Universidad Pedagógica Nacional que en este momento hay gente que se está formando con el CRAC y que el CRAC junto con la UPN está haciendo avances en conjunto también con el MEM para hacerlo de manera conjunta. Pues nos parece súper interesante y si creemos que igual es un tema que hay que seguir discutiendo, que hay que seguir visibilizando, y el tema de la formación de los tiflólogos, pues también debe verse reflejada en poner a disposición esos profesionales al interior de las instituciones educativas. No sé si tengas algún comentario al respecto o si Sí, seguimos con unas preguntas. ya había escuchado de esto que nos estás leyendo, me sigue generando incluso un poco más de angustia, y es que sé que esto se está haciendo, pero solo para Bogotá, pero es que ciegos hay en todo el país. ¿Cómo llegar al resto de las regiones? ¿Cierto? Eso es un reto que también hay que ponérselo, y que aquí universidades de todas las regiones también deberían de empezar a vincularse con quienes ya lo vienen haciendo en Bogotá para ver cómo lo bajamos a las regiones. Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta y es, ¿cómo puedo ayudar a una niña de 3 años de su familia que no tiene herramientas tecnológicas? Pero tiene teléfono. Dice, simplemente que no tiene herramientas tecnológicas. Ok, si tiene manera de comunicarse con ella telefónicamente, podemos estructurar planes caseros para trabajar, para dárselo a las familias, orientarlas frente a qué es lo que a los 3 años podemos trabajar con los chicos, que es toda esa estimulación temprana, podemos trabajar con los chicos ciegos. Hay literatura muy interesante en relación al apresamiento, en relación a la estimulación temprana de los chicos ciegos, y que nos permite estructurar planes caseros. Yo no les puedo dar una fórmula ya porque no sé qué competencias o no tenga la niña o el niño de quien estamos hablando, pero yo tengo un caso igual en el Centro de Desarrollo Infantil de La Gloria en Itagüí. Yo no acompaño los centros de desarrollo infantil, pero lo conocen a uno y le piden información. Entonces, con esta familia estamos estructurando planes caseros a partir de qué hace la niña, qué aún no hace, para empezar a estructurar esos planes caseros y dárselos a las familias para que las familias los desarrollen en sus casas. Perfecto, mira que estoy leyendo y hay muchas preguntas sobre cómo hacer los procesos de braille o de acercamiento a los apoyos tiflológicos
si no tenemos acceso a las tecnologías? Es una pregunta bastante recurrente y era lo que tú hablabas también, de tener esa visión no tan centralizada en las grandes urbes o en Bogotá, sino en comprender que Colombia es un territorio que tiene una ruralidad dispersa, es un territorio en el que hay muchísimas realidades y también tenemos que atender a esas estrategias. Creo que con lo del plan casero se pueden generar muchas respuestas frente a cómo enseñar recursos tecnológicos si no se tiene pues contacto con las tecnologías. Hablaban también del rol del educador especial y del tiflólogo y que los educadores especiales, algunos se van hacia la rama de la tiflología simplemente por un interés personal, pero pues que más allá del interés personal, nada nos garantiza que los educadores especiales se vayan por las ramas de las tiflologías. Hay una pregunta de Andrea y dice, ¿considera a la persona con discapacidad como una persona con la que va a interactuar antes como una deficiencia con la que se va a lidiar? No era una pregunta, sino un comentario sobre el CRAT versus las regiones y no hay más preguntas en el chat. Entonces, igual son las 5:07, nos pasamos 7 minutos, sin embargo, pues teniendo en cuenta los inconvenientes que tuvimos de conexión, en realidad terminamos empezando este Instagram Live sobre las 5, sobre las 4:15 de la tarde, entonces no estamos tampoco mal de tiempo, pero para ir terminando, una vez ya recogidos los comentarios y las preguntas de las personas que nos acompañaron, pues quisiera, Alexandra, que nos diera su mensaje final y que pudiéramos como ir dando recomendaciones a familias, a padres de familia, para un poco ir cerrando este espacio. Pues la recomendación más fuerte que siempre o que vengo dando desde hace un tiempo para acá y que aplica para todos los actores es que lo más importante es que reconozcan, abracen y crean en las personas con discapacidad, porque nos cuesta reconocerlas o nos cuesta abrazarlas o peor aún, y es lo más constante, nos cuesta creer en ellas y en sus competencias. Es muy fácil reconocer sus deficiencias, pero poco posible reconocer sus competencias y sus capacidades. Entonces, siempre mi invitación es, como lo dice Teresa Parodi en su canción, necesito hermano que me digas puedo con la misma fuerza que lo digo yo, ¿cierto? Entonces, esa es como mi mayor invitación siempre. Dejar muy claro que lo que compartí en este espacio que Sara me permitió, me invitó y pudimos construir juntas, son construcciones, pero no son la voz absoluta de la discapacidad visual. Sería muy respetuoso con mis demás compañeros que vienen desempeñando esta labor, considerar que lo que yo estoy haciendo es lo que se tiene que hacer. Todo suma en pro de siempre favorecer realmente la inclusión de las personas con discapacidad. De hecho, vengo construyendo un grupo de personas que venimos ejerciendo o desempeñando esta labor para que hagamos una apuesta común, dado que no la hay, y seamos un lenguaje y construyamos y podamos tener un banco de recursos donde, no sé cómo explicar la edición sintética, pero en este banco de recursos me explican cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, que podamos tener como ese material, ojalá se pueda consolidar este grupo, si alguno de ustedes desean ser parte de ellos, bienvenido, ¿cierto? Que es como lo que queremos. ¿Y cómo se ponen en contacto apostar contigo para ser parte de este grupo? Ok, pues en Facebook me encuentran como Alexandra Mejía, en Instagram me encuentran como Mejía García Alexandra, y pues, no sé si también pudiéramos dar mi número de WhatsApp, que también pues por WhatsApp Claro. sería, ¿cierto? Entonces mi número de WhatsApp es 300-657-4254. Perfecto. Alexandra, bueno, acá hay un comentario. Muchas gracias por tus excelentes aportes. Quisiera preguntar si es posible tener tips en esta época de aislamiento para las personas con discapacidad. Nos pregunta Magda Susana. Qué linda Magda, qué bueno escucharte por ahí. Pues mira, ya digamos que al margen de lo directamente pedagógico, nosotros venimos también impulsando una herramienta que se llama consejería entre pares. Es una técnica que permite la descarga emocional no psicológica, porque no somos psicólogos, entre personas con discapacidad, y que es una herramienta súper utilizada en el movimiento de vida independiente de Japón y de Morfo Costa Rica. De hecho, es uno de los pilares para la vida independiente. Y como entendemos que el tema del aislamiento social
con las personas con discapacidad implica también ciertas descargas emocionales, como le ha implicado a muchas personas sin discapacidad, Sí. pero que en este caso nosotros tenemos una doble condición, entonces la estamos ofreciendo desde otros escenarios. Yo hago parte de la Unión Antioqueña de Personas con Discapacidad Visual, presido esta organización que existe desde hace 22 años, y desde ahí estamos, por ejemplo, promoviendo ese espacio, o también desde el Centro de Atención Integral a la Discapacidad del municipio de Itagüí, del cual también pues hago parte como empleada de ellos, ¿cierto? Entonces, no sé, Magda, si esta podría ser una herramienta con las que personas que lo hemos venido implementando ha sido muy útil y se sienten muy contentas cuando les explicamos un poco más de qué se trata. ¿Cómo se llama la herramienta y podemos encontrar de pronto bibliografía frente al tema? Nos Claro, piden por acá recordar el nombre de la herramienta. Se llama Consejería entre Pares. Yo tengo literatura de Japón y de Costa Rica, los manuales de consejería entre pares. También lo pueden encontrar a través de la bibliografía que está referenciada a través de Kenji Kuno, que es un señor de Japón que viene trabajando también como mucho en el tema. Y bueno, igual ahí con las redes sociales también yo les puedo compartir la literatura que tengo y cómo fue el ejercicio de formación. Perfecto, igual si no la puedes poner a disposición, la ponemos en el enlace del video en YouTube, de tal manera que las personas que quieran acceder a ella con un solo clic la puedan descargar y acceder a ella. Jorge Iván también te manda un saludo, que gracias por esta participación, está muy bien fundamentada. Nos piden no olvidar la capacitación o la formación sobre talentos y capacidades excepcionales. Por supuesto que sí, estamos trabajando en ello, no para la siguiente semana, pero sí es algo en lo que hemos estado trabajando. Quedan 28 segundos, entonces Alexandra, pues agradecerte por participar con nosotros, y a ustedes que nos están siguiendo, les pido el favor que estén pendientes. El próximo jueves a las 4 de la tarde vamos a estar conversando con Anderson Henao sobre estas recomendaciones que hizo la Unión Latinoamericana de Personas con Discapacidad Visual y que hizo la Asociatividad en Colombia sobre